Repertorio de aperturas abiertas. Defensa Petrov, el negro juega la sólida alfil E7, parte 7. Comenzamos, como siempre, con E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5. Alfil D3, alfil E7, enroque, caballo C6, C4, caballo B4, alfil E2, enroque, caballo C3, alfil F5. Vamos a tratar aquí una de las líneas más populares para las negras. Ellas desarrollan su alfil en la casilla más natural. El blanco responde con A3, caballo por C3, B por C3, caballo C6. Por supuesto, esta retirada es la correcta, puesto que si se hace la retirada, o mejor dicho, el avance erróneo del caballo a C7, las blancas responden con torre A2 y entonces, en este caso, el caballo está atrapado y las blancas ganarán un caballo y un alfil por la torre. Por lo tanto, esta retirada de caballo C6 es prácticamente obligada. Torre E1. Las blancas realizan una útil jugada de desarrollo y dejan que las negras decidan si cambian en el centro, cuya respuesta ahora son la siguiente. D por C4, que es la línea principal de esta variante, de este vídeo. Lo otro sería torre E8, para encontrar alguna jugada propia útil con este movimiento. O también el desarrollo alfil E6, así como el otro movimiento de alfil a F6. Estos son variantes que estudiaremos posteriormente en otros vídeos sobre la Petrov. Por lo tanto, en este vamos a ver la línea D por C4, alfil por C4 y alfil D6. Las negras aquí tenían otras actividades, otras formas de conducir, como son alfil F6, a lo que las blancas responden alfil F4, el cual se tratará en la línea alfil F6 indicada anteriormente en uno de los próximos vídeos. Otro movimiento es caballo A5, tras lo cual el blanco retrocede con su alfil A2 y la presión blanca a lo largo de la diagonal A2 a G8 es muy perceptible. Se observa claramente dicha actividad. Las negras pueden responder aquí dentro de la teoría C5 o de lo contrario también pueden jugar alfil F6 y las blancas después de C5 juegan dama F3, con lo cual tienen una clara ventaja por su dominio central. Después de la jugada C5, el blanco continúa con la fuerte jugada torre E5. Esto incluso es más fuerte que el salto del caballo a dicha casilla, caballo E5, alfil F6, como ocurrió en una partida entre Elbest y Halifman en Minsk 1987, que ahora con dama F3 se transpone a la línea anterior que habíamos visto, donde el negro jugaba primero alfil F6. Regresando a torre E5, dama D7. Después de la jugada de las negras alfil G4, seguiría H3, alfil por F3
y dama por F3. Nuevamente las blancas tienen una clara ventaja. El alfil de casillas blancas del primer jugador se queda sin oponente y se vuelve extremadamente poderoso. Por lo tanto, las negras decidieron defender el alfil con dama D7, torre D5, dama C8 y ahora con el movimiento alfil G5 las blancas ganan el peón de C5 tras el cambio prácticamente forzado de los alfiles de casillas negras. Seguimos con la línea principal, alfil D6, el blanco contesta con torre A2. Las blancas están luchando por una ventaja tratando de ocupar la columna E abierta con sus dos torres. Tiene la intención además de maniobrar con su caballo vía G5 hacia E4 para crear amenazas y debilidades en el ala del rey. La respuesta de las negras fue dama D7. También se ha analizado el desplazamiento del caballo a A5, a lo que sigue alfil D3 y ahora dama D7. La línea que ocupa el cambio alfil por D3 conserva piezas iguales en el tablero, pero después de dama por D3, torre E8, torre de A E2, aquí podemos hacer una salvedad que en lugar de doblar las torres, que es la idea que habíamos mencionado anteriormente, es mejor torre por E8 y después de dama por E8 ganar un tiempo con torre E2 atacando la dama y apoderándose de esta columna. Después de doblar las torres, torre A E2, torre por E2, torre por E2, H6 y C4. Las blancas mantienen su iniciativa y sus piezas están mejor situadas. Dama D7 fue respondido con torre de A E2. Las blancas tienen una posición muy cómoda. Han ocupado la columna E y las negras se mostrarán reacias a cambiar en D3 y jugar torre F E8 debido al salto caballo G5, aunque en este momento se puede considerar por parte de las blancas el salto caballo E5 como una alternativa más agresiva y ventajosa. Dama C8 y ahora torre de A E2, con lo cual el blanco mantiene una clarísima ventaja. Regresamos entonces, después de torre A, en lugar de torre A E2, donde las negras juegan dama D7, caballo G5. Y ahora nuevamente caballo A5. Después del desalojo del caballo con H6, sigue caballo E4, torre de A E8 y torre A E2. Las negras tendrán que cambiar en E4 tarde o temprano, como en otras variantes, y las blancas mantienen la ligera ventaja de esta posición por su mayor espacio y control del centro. Otra alternativa de las negras era directamente torre de A E8. Sigue torre de A E2, caballo D8, caballo E4, alfil por E4, torre por E4, torre por E4, torre por E4, nuevamente torre E8. Y ahora las blancas debieron jugar en este momento el cambio de las torres en E8 en una partida entre McShane y Eschandorf en la ciudad de Esbjerg en el año 2001. Las blancas están algo mejor debido a la ventaja de sus dos alfiles. Alfil G6 es otra posibilidad, que el blanco responde con caballo E4. Aquí podemos mencionar que la jugada H4 tiene interés, una jugada muy típica en los últimos tiempos que es bastante agresiva.
Pero continuemos con este análisis de caballo E4, torre F, E8, torre de A a E2, torre por E4, se cambia torre por E4 y alfil por E4. Nuevamente el blanco torre por E4 y torre E8. Las blancas deben ahora otra vez cambiar las torres. Se jugó F3 en una partida entre Adams y Anand en la ciudad de Nueva Delhi en el año 2000. Las blancas están intentando con F3 mantener las torres en el tablero con su último movimiento. Para las negras es desventajoso cambiar las torres en E4 porque llevaría el peón blanco hacia el centro con un gran dominio del mismo. Los dos alfiles de las blancas le dan una clara ventaja, tanto en el medio juego como en el final. Pero aún así, las negras deberían tener suficientes recursos defensivos para empatar. En lugar de F3, que conserva una ligera ventaja, se recomienda por la máquina torre E8 como interesante. Pero continuemos con la línea principal de la partida. En lugar de F3, que es la línea que habíamos dicho de Anand, la línea principal del vídeo es caballo A5, el alfil se retira a D3 y torre de F a E8. Las negras logran mantener su caballo en el hermoso puesto avanzado de C4, o al menos mirando sobre esa casilla, si juegan, por ejemplo, B5. Las blancas pueden responder con dama F3 y alfil G6. Están reacias a cambiar los alfiles en D3, torre de A a E2, caballo C4, A4 y A6, H4, la típica jugada agresiva en posiciones similares para ganar espacio en el ala de rey al tiempo que se le abre un espacio al rey si es necesario en el futuro, pero tiene más características agresivas que otra cosa. H6 y caballo E4. Aquí la evaluación de la posición sigue siendo aproximadamente igual, pero las blancas tienen una cierta iniciativa con amenazas inminentes sobre la casilla F6 con un posible sacrificio del alfil en H6. Por lo tanto, las blancas están bastante bien por esa pequeña iniciativa. Esta posición ocurrió en una partida entre Shirov y Karpov en la ciudad de Praga en el año 2002. Torre F E8 fue la jugada de la línea principal, torre de A a E2, torre por E2, dama por E2, H6 y caballo E4. Las blancas han logrado crear ciertas amenazas en el ala del rey. Una posible continuación sería alfil E7 para salvar su pareja de alfiles. Las blancas ahora con el avance H4 mantienen cierta iniciativa y no es aconsejable para las negras tengan este detalle táctico de la partida: alfil por H4 por dama H5 con ataque al alfil de H4 de una forma directa e indirectamente al caballo de A5. Por lo tanto, es ventaja de las blancas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Las partidas que he mencionado al respecto de este vídeo también las tendrán en el blog, donde podrán encontrarlas como complemento a su estudio, al estudio de este vídeo. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!